la palabra del Señor. ¿Ya? Acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes. Por si alguien todavía no sabe dónde está antes de Segunda de Reyes. Ahí se puede ubicar, ¿no es cierto? Antiguo Testamento, Primera de Reyes, por favor, capítulo 17. Y sí, hoy día vamos a hablar de una madre muy especial, que nos da un tremendo ejemplo. Y espero que esto no solo aplique a las mamás que están presentes, ¿verdad?, a las cuales honramos el día de hoy en su día, sino también a todos nosotros, a todos aquellos que somos hijos del Señor, ¿ya? Y no solo aquellos, ¿verdad?, que somos papás también, sino también padres espirituales que hemos quizás llevado a otros a los pies del Señor, pero también a los jóvenes y a todos aquellos que aman a Dios, porque el ejemplo que vamos a ver de esta madre el día de hoy debería impactarnos y debería motivarnos a cada uno de nosotros a rendir nuestro corazón al Señor, a comprometernos más con el Señor, a quebrantar nuestros corazones a los pies del Señor y consagrarnos a su voluntad, dándole a Él la prioridad en nuestras vidas, entregándole a Él, ¿verdad?, lo más importante que hay en nuestras vidas, y que Él, ¿verdad?, muestre su voluntad en nosotros. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, en adelante, leemos de la siguiente manera. Pongamos atención. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era un rey en Israel, un rey pagano, un rey malvado. Ya el pueblo hebreo está dividido en dos reinos, los del norte, que es el reino de Israel, con 10 tribus, y los del sur, que es el reino de Judá, con 2 tribus. Esto se dividió en los tiempos de Roboam, que fue hijo de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero su hijo no heredó esa sabiduría y por errores necios que cometió, finalmente el reino se dividió. Pero no solo por eso, sino también por la idolatría que había en Israel. Y vinieron varios reyes posteriores a Roboam, y uno de los más terribles, uno de los más paganos, fue Acab. Su esposa, Jezabel, una mujer terrible, que influyó negativamente en Israel, apartando al pueblo de la voluntad de Dios, introduciendo, ¿verdad?, el culto a Baal, un dios pagano de la tierra de Sidón, lo que es actualmente el Líbano, ¿ya? Siria y Sidón, ¿verdad?, ellos, de ahí nace este culto a Baal, que tenía como una de sus características más terribles el sacrificar a sus hijos, a sus primogénitos recién nacidos, sacrificarlos literalmente, ¿verdad?, ante este Dios, que era un ídolo representado por un hombre, ¿verdad?, sentado con cara de buey y de chivo, con sus brazos extendidos, y que en realidad era un ídolo de metal en el cual se le encendía abajo una fogata, un fuego, era básicamente un horno, y las mismas madres, ¿verdad?, dejaban a sus hijos en ofrenda a este Dios, quemarse vivos, ¿verdad?, ante este Dios pagano. Terrible, un culto de sacrificio humano, de asesinato de bebés, ¿verdad?, horrible. Ya nos espantamos, ¿verdad?, de eso, ¿verdad?, de lo terrible de la práctica idolátrica en aquellos días. Pero en realidad hoy en día es lo mismo, con el aborto, con la interrupción del embarazo, ¿verdad?, antes del nacimiento, es exactamente lo mismo. El Dios ha cambiado, ya no es el Dios Baal, quizás es el Dios de la comodidad, del consumismo, del libertinaje, el Dios, ¿verdad?, del egoísmo de padres que no quieren asumir una paternidad, quieran o no quieran, da lo mismo, ¿verdad?, si están dispuestos o no. Es una persona indefensa, inocente, que es entregada y sacrificada ante el altar del egoísmo, ¿verdad?, y de la maldad del ser humano. Así que eso siempre ha existido, siempre ha habido ese tipo de maldad. Así que no debemos horrorizarnos tanto de ver eso, o sea, debemos horrorizarnos, pero no debemos sorprendernos en realidad de lo que ocurría en aquellos días, porque hoy ocurre exactamente lo mismo. Ya es todo lo opuesto a lo que celebramos el día de hoy con respecto al Día de las Madres, ¿verdad? Y vamos a profundizar un poquito más en esto,
porque vamos a ver la actitud de una mujer que realmente dio la honra a Dios e hizo algo quizás muy diferente a lo que hacían las madres en aquellos días. Las madres paganas me refiero, y asesinas. Dice acá la palabra del Señor que en estos días, en los días del rey Acab, días horribles como los que hoy día también vivimos, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, esto dijo el profeta de Dios, Elías, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, ¿ya? Y escóndete en el arroyo de Kierit, que está frente al Jordán. El profeta, ¿verdad?, que dio esta palabra, obviamente, la gente no la quería matar, no se hizo muy popular por esta profecía, iba a dejar de llover por varios años y esto iba a traer mucha pobreza y mucha hambre y un descalabro económico muy grande, ¿verdad?, a todas las naciones de ahí donde él estaba. Entonces Dios le esconde, ¿verdad?, en un lugar estratégico, cerca del Jordán, todavía dentro de la nación de Israel. Dice el verso 4, beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ya Dios lo estaba preparando. Ya, los cuervos, según la ley judía, era un animal inmundo. Para un judío ser alimentado por cuervos no era precisamente algo muy grato. Pero el Señor ya estaba preparando el corazón porque quería a través de él ilustrar una verdad muy importante. Ya donde más adelante vamos a ver que Dios introduce, ¿verdad?, a una madre. Ya a veces las representaciones, como la que vimos hace un momento atrás, son muy útiles para ayudarnos a entender, a visualizar de manera mucho más clara el mensaje. Bueno, Dios usa mucho de esto en la Escritura. Ya Él quiere que nos quede muy claro lo que es su voluntad. Dice el verso 5, y él, Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kierit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ya se estaba alimentando mejor que la mayoría de los ciudadanos de aquel tiempo. Comía pan y carne, un sándwich, ¿verdad?, en la mañana y en la tarde, así que él estaba bastante tranquilo. Pero, pasados algunos días, dice el verso 7, se secó el arroyo, y porque no había llovido sobre la tierra, la misma profecía que había dado el profeta, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. ¿Ya dónde lo va a enviar el Señor? Estamos en el contexto de una sequía, estamos en el contexto de una nación que se ha apartado de Dios a la idolatría por medio de ídolos terribles y paganos. Estamos en medio de una situación caótica donde todos quieren matar al profeta porque obviamente trajo malas noticias y profetizó una profecía mala para la nación, y sobre todo porque el rey Acab y Jezabel también, su esposa, lo querían matar. Bueno, dice el verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Bueno, ¿dónde es esto? Bueno, este es el territorio básicamente de Fenicia, los fenicios, que eran los enemigos acérrimos en aquellos días de Israel. Bueno, hoy en día Siria, ¿verdad?, sigue siendo el Líbano enemigos de Israel. Hoy en día, ¿verdad?, todavía quedan reminiscencias de estas rencillas del pasado. Bueno, ahí lo envía el Señor, pero no a cualquier lugar, porque este lugar era desde donde había venido Jezabel, la esposa de Acab. Ahí era el rey de Jezabel, era el papá de ella. Jezabel era hija del rey que había introducido el culto a Baal entre los fenicios. Ya, así es que en el fondo Dios está enviando al profeta a la cueva del lobo, a la boca del lobo, ¿verdad? Está enviando a su profeta. ¿Qué mejor, más seguro para esconderse que ahí? Porque ¿quién lo iba a buscar ahí? ¿Ya? Entre medio, ¿verdad?, de sus enemigos. ¿Y quién lo iba a buscar además donde una viuda? En aquellos días, ¿verdad?, las viudas estaban muy desamparadas. No es como hoy, donde hay muchas ayudas sociales, ¿verdad?, para las mujeres solas, y especialmente las que son viudas. En aquellos días no era así. Ya una mujer que no tenía, ¿verdad?, esposo, estaba bastante desamparada, y más todavía si su hijo era pequeño.
Ya, si no tenía hijos estaba casi perdida. Pero aún con un hijo pequeño tenía que mantenerlo, tenía que cuidarlo, ¿verdad? Y realmente no había trabajo para ella, no había forma de que ella pudiera sobrevivir, menos a una sequía de 3 años como la que está ocurriendo acá. Recordemos que muchos de estos pueblos vivían de la agricultura, ¿ya? Y no tenían tantos recursos o ahorros como hoy en día los países más desarrollados, así que realmente el asunto era grave. Y allá, ¿verdad?, a la cueva del lobo lo envía el Señor. Vete a Sarepta. Sarepta está entre Tiro y Sidón, como dije, una ciudad fenicia del Líbano actual, ¿ya? Dice que se vaya para allá y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Te acuerdas que el profeta antes fue alimentado por cuervos? Y ahí el Señor ya fue preparando su corazón. Ahora iba a ser alimentado por una viuda, y además una viuda de un país pagano, de donde nace la idolatría, ¿verdad?, que en ese tiempo asolaba a la nación de Israel. Todo parecía muy contradictorio. Ya, por último, quizás le hubiera enviado a una familia más pudiente para que asegurar, ¿verdad?, su sustento, pero el Señor tenía planes mucho más allá de las circunstancias coyunturales del momento. Dios tiene planes con sus hijos mucho más allá de las circunstancias que podamos pasar en este momento, ¿ya? Y para poder entender esto es que Dios permite que este profeta viva esta experiencia y así dejarnos una ilustración de lo importante que es darle siempre a Dios la prioridad y tenerlo a Él como nuestro único Dios. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, ya ahí, ¿verdad?, a esta ciudad pagana. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas, un poco de agua en un vaso para que beba. Ya, bueno, estaba llegando ahí, ¿verdad?, estaba esta mujer y le pide agua. Bueno, en cualquier cultura, me imagino, es algo muy básico, ¿verdad?, es algo muy común. Así es que esta mujer accede, dice el verso 11, y yendo ella para traérsela, ya una actitud bastante servicial, él, mientras iba a buscar el agua, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya el profeta todavía no sabía que esta era la viuda que le iba a sustentar, así que la estaba probando para ver si es que esa era la viuda que Dios había dado orden para que lo sustentara. Ya, así que le pide un pan, un sándwich o algo, ¿verdad?, para alimentarse. Tenía no solo sed, tenía hambre. Y ella respondió, ya, y aquí vemos el contexto, ¿no es cierto?, de la situación. Vive Jehová, tu Dios, deja muy claro, ¿verdad?, que es el Dios de él, no el suyo, no dijo mi Dios o el Dios, dijo tu Dios. Ella reconocía quién era este personaje, reconocía que era un judío, se daba cuenta que no era de ahí, no era de su pueblo, sino de una nación enemiga, ¿verdad? No sé si alcanzaba todavía a reconocer que era el profeta de Dios, pero probablemente ya lo sospechaba. Así es que le dijo ella, ¿verdad?, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ya, era cierto, no tenía pan, pero añade, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. En el lugar donde almacenaba la comida le quedaba un puñado de harina. No sé cuánto será un puñado de harina, 200 gramos quizás, muy poco. Y luego añade un poco de aceite en la vasija, ya unos gramos, ¿verdad?, de aceite. Y ahora recogía 2 leños, o un par de leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, mire lo que dice, y nos dejemos morir. O sea, las circunstancias eran bastante extremas en el contexto puntual de esta mujer. Básicamente ya era su último alimento, lo último que le quedaba. Ya no tenía dinero probablemente para comprar más. Además, si tuviera dinero, no tenía dónde comprar más porque por la sequía ya no había acceso al alimento. Es decir, probablemente ella estaba pensando que ese iba a ser su última comida junto con su hijo.
Por aquí también entendemos que su hijo era pequeño, no tenía edad suficiente seguro para trabajar o buscar sustentar el hogar. Así es que, entendiendo en esta situación, podríamos humanamente pensar, no hay peor lugar al cual Dios haya enviado a su profeta, ¿verdad? Podría haberlo enviado a cualquier otro lado, pero ¿por qué lo envía a este lugar? Bueno, Dios tenía un propósito. Él quería enseñar algo, no solo a la nación de Israel, que le había dejado a Dios, sino también para nosotros hoy en día. Así es que dice, bueno, esta es la situación. Ya no tengo pan, lo único que me queda es un poco de harina, un poco de aceite, lo voy a preparar, estoy buscando leña para cocinarlo y ya después dejarnos morir. O sea, es lo último, no nos quedan más recursos. Quizás en algún momento te has sentido así, ¿verdad? Ya donde estás en situaciones donde piensas no hay más solución. Bueno, Dios siempre nos sorprende. Dice el verso 13, Elías le dijo, voy a orar por ti. ¿Eso le dice? ¿Ya? Bueno, vamos a hacer una campaña y vamos a juntar algo de recursos para que tú puedas tener algo, ¿verdad? Más de esperanza. ¿Eso le dice? No, eso en otras versiones, porque en nuestra versión dice, Elías le dijo, no tengas temor. Primero la tranquiliza, ¿ya? Haz como has dicho, toma estos leños, prepara, ¿no es cierto?, el fuego, cocina lo poco que te queda de harina con aceite, ¿verdad? Pero, y ahí viene el pero, siempre cuando hay un pero en la escritura pone atención, es como un disco pare. Es una de las cosas que vamos a aprender en el curso Cómo estudiar la Biblia. ¿Ya? Para, mira y escucha. ¿Ya? Detente, porque hay un contraste, algo el texto importante nos quiere señalar. Pero, le dice, hazme a mí primero de ello una torta pequeña, dice, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿No será mucho lo que le está pidiendo? ¿Ya? ¿No será mucho una tortilla de rescoldo? No tenía chicharrones, por si acaso. Pero no será mucho, mucha patudez. Hazme para mí primero. Incluso le hizo una torta pequeña, algo de consideración tenía el profeta, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero además le dice, hazme primero a mí. O sea, cocínala, prepara, pero primero prepáramela a mí. No dice, haz una torta, un pan, ¿verdad? La parte y me da un trozo. No, hazme a mí primero. Prepárame a mí primero una torta y después vas a cocinar algo más para ti y para tu hijo, y que iba a significar la última cena, la última provisión que iban a tener, ¿no es cierto?, para su alimento. Bueno, hasta aquí, si llegáramos hasta acá en la lectura, podríamos cuestionar muchos aspectos, ¿verdad?, de esta historia. Ya el criterio del profeta, quizás incluso hasta el criterio de Dios de enviarla a esta mujer. Ya no era una viuda en Israel, podría haberla enviado a cualquier viuda en Israel, y de hecho Jesús en su ministerio terrenal lo saca en cara ya al pueblo judío. Dios tenía un propósito acá. Así que vamos a seguir la lectura y entender un poquito más. Dice, porque, aquí el porque importante, da una razón, ya da un contexto del propósito de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ya claramente esta mujer sabía que no era de Sidón, sino que era un israelita, era un Dios que creía en Jehová, un hombre que creía en Jehová, pero aquí ya el profeta se está presentando, ¿verdad?, de manera evidente, de que Dios había hablado a él cuando dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella tuvo dos opciones, creerle o no creerle. Claro, perfectamente, ¿verdad? Ella podría haber decidido, ¿sabes qué? No estoy ni ahí con lo que tú me dices, no creo lo que tú me estás diciendo. Como la semilla que cayó entre pedregales, o entre espinos, o en el camino, ¿verdad? Y vinieron las aves del cielo y la arrebataron. Pero contrario a lo que el sentido común nos puede decir, esta mujer hizo algo que nos deja un tremendo ejemplo. Dice en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. O sea, preparó primero algo para el profeta
y después preparó algo para ella y su hijo. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, hasta acá vemos, ¿verdad? Una historia interesante. ¿Ya? Más adelante viene otra historia, aún más interesante, que después la vas a poder leer con calma, ¿verdad? Y si quedaste con gusto de más, vas a poder disfrutarla. Pero que apuntan siempre a lo mismo, no solo a confiar en el Señor, sino que a siempre darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Con un corazón humilde, con un corazón entregado, ¿verdad?, al Señor. Una sociedad que estaba acostumbrada a entregar a sus hijos a este ídolo pagano, ¿verdad?, destaca aquí por una mujer que no tiene nada más digamos, con lo que alimentarse, con lo que subsistir, pero que es capaz de entregarle al Dios verdadero, ¿verdad?, lo más importante en la tierra para ella, que era no solo su vida, sino también la vida de su propio hijo. Vamos a orar antes de seguir con el estudio de esta palabra. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque en ella y a través de ella podemos ser exhortados, podemos ser desafiados a poner siempre nuestro corazón rendido a tus pies. Perdónanos porque muchas veces no es así. Muchas veces damos prioridad a nuestro egoísmo, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestras propias circunstancias. Es más, a veces a nuestros propios ídolos. Y no estamos dando la importancia, ¿verdad?, a ti, tu palabra y tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a tener corazones rendidos como esta mujer y poder darte siempre la prioridad en todo. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos ya en el contexto, Israel está en un tiempo de sequía, y no solo Israel, sino que todas las naciones vecinas, ya un tiempo de sequía terrible, ya 3 años, ¿verdad?, de sequía, donde el pueblo, ¿verdad?, desfallece como castigo por la idolatría que había entrado en la nación de Israel. Y en el contexto de todo esto vemos a una madre abnegada, vemos a una madre dispuesta a sacrificarse a sí mismo y a su propio hijo para darle prioridad a las cosas de Jehová, aunque en ese momento ella no le conocía, pero sí fue capaz de tomar la decisión correcta. La historia de una madre abnegada. La palabra abnegación significa una renuncia voluntaria y con sacrificio a los deseos o intereses personales. Voy a repetir esta definición porque es bastante significativa a lo que estamos viendo en esta historia. Abnegación podríamos definirlo como una renuncia voluntaria, no obligada, sino voluntaria, y con sacrificio. No es algo que nos cueste poco, probablemente la abnegación tiene un gran valor agregado, con gran sacrificio y deseos o intereses. Repito, renuncia voluntaria y con sacrificio de deseos o intereses personales. ¿Por qué esta madre fue capaz de renunciar a sus propios derechos? Si eso lo contrastamos con nuestra realidad hoy en día, en donde se exacerba el derecho de las personas, todos tienen derechos, ¿verdad? Nadie tiene responsabilidades, pero todos quieren los privilegios de un mundo lleno de derechos. Contrasta, ¿verdad?, con la actitud de esta mujer. ¿Estás dispuesto a renunciar voluntariamente y con sacrificio a los deseos o intereses para seguir en pos de Cristo? Para seguir al Señor, tu Dios, ¿verdad?, con todo el corazón y con toda tu alma. Vamos a ver algunos textos. No pierdas tu texto acá en Primera de Reyes, manténlo. Pero vamos a ver algunos textos de la palabra del Señor. Santiago 5:17. Santiago capítulo 5:17. Si no tienes, no llegas todavía, puedes poner atención. Santiago capítulo 5, verso 17. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años
y 6 meses. Siempre uno redondea los 3 años de sequía, ¿ya? Pero esos 6 meses también prolongó el castigo sobre la nación. ¿Y qué ocurrió después de esos 3 años y 6 meses? Dice el verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Era un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre santo de Dios, que había sido puesto, ¿verdad?, en un lugar que estaba entregado a la idolatría. Volvamos a nuestro texto, pero en Primera de Reyes capítulo 16, Primera de Reyes capítulo 16, ahora, el versículo 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, que era el rey que estaba en Judá. Asa había sido un buen rey. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Bueno, era hija de Et-Baal. Baal es mi Dios, eso es lo que significa Et-Baal. Era un sidonio, ¿verdad? Rey de los sidonios, donde había sido enviado posteriormente el profeta. Ya fue enviado exactamente a la cueva del lobo. Dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en la capital donde él reinaba, que era Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, dice Dios de Israel. Bueno, entendemos entonces en el contexto en el que este profeta fue enviado y las circunstancias que rodearon esta historia. Así, igual que esta mujer está dispuesta a rendir al Señor lo más valioso y lo más importante que hay en tu vida, el ejemplo de esta mujer fue tan grande que incluso fue reconocido y usado por el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal para confrontar la hipocresía que tenían los líderes religiosos en aquel tiempo. Miren lo que dice Lucas 4, 24. Lucas, por favor, en el Nuevo Testamento, tercer evangelio, Lucas, capítulo 4, el versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor. Y Lucas 4, 24 al 26. Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto es porque él estaba predicando en Nazaret. Nazaret era la ciudad donde él se había criado. Ya, por eso que se le llamaba Jesús de Nazaret. Él no nació ahí, él nació en Belén. Después se fue a Egipto. Pero después de Egipto lo llamó el Señor y cuando quería regresar, no regresó a Belén porque todavía reinaba el hijo, ¿verdad?, de Herodes, que lo había querido matar, mató a los bebés, ¿verdad? Y entonces se fue al norte, cerca de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Ya, un lugar de no muy buen testimonio en aquellos días, ¿ya? Y así, ¿verdad?, él llega a Nazaret y lo menosprecian. Lo menosprecian, ¿verdad?, por su predicación. Pero miren lo que dice el verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre sobre toda la tierra, no solo sobre Israel, sobre toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ninguna de estas viudas de Israel, dice, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces el Señor está diciendo esto para provocar a celos, para enrostrarle el menosprecio del pueblo judío de Nazaret hacia su persona. Bueno, por opuesto, por contraste, entonces vemos que la actitud de esta viuda dio un tremendo testimonio, no solo en sus días, y no solo en los días de Cristo. También para nosotros hoy en día es un tremendo testimonio de una mujer que confió en la palabra del Señor, que confió en la palabra del profeta de Dios y por eso estuvo dispuesto a renunciar. Y a renunciar a 3 cosas que probablemente son las más importantes que tenemos en nuestras vidas. En primer lugar, si estás ahí tomando tus apuntes, número 1, renunció
abnegadamente, acuérdate, abnegación significa la renuncia voluntaria, ¿verdad? Y con sacrificio de mis deseos e intereses personales. Esta mujer, en primer lugar, renunció a controlar, renunció voluntariamente, abnegadamente, a controlar sus propios planes. Ella tenía planes, y sus planes eran muy simples. Recoger un par de leños, hacer una fogata, preparar probablemente la mejor comida que había preparado hasta ese momento, una comida no con tantos ingredientes, pero hecha con mucho amor, porque probablemente era la última comida que iba a probar ella y su hijo antes de morir de hambre. Así es que probablemente le puso no solo, ¿verdad?, harina y aceite, seguramente también le puso el corazón. Pero esos eran sus planes, sencillos, simples, ¿verdad?, como cualquier mujer hoy en día que prepara su alimento para su familia, pero llegó alguien, ¿verdad?, que le cambió los planes. Llegó un hombre, ¿verdad?, extraño, de una nación extraña, enemiga de su propia nación, ¿verdad?, que le vino con un cuento muy raro. Y le dijo que le preparara a él primero y que por esa razón nunca más le iba a faltar el alimento. ¿Verdad? Si hoy en día nos pasara algo así, dudaríamos ya de esa persona, sin duda. Ya nunca es tan bueno como lo que prometen, a pesar de que la publicidad se ha esmerado, ¿verdad?, en hacernos parecer que todo, ¿verdad?, lo que nos vende es maravilloso. Ya, y no podríamos vivir sin aquello. Por eso es que tienes que llamar ahora y llamar ya. Bueno, en realidad esta mujer sí fue crédula en este sentido, pero creyó en la persona correcta. Ya, no es lo que el mundo le ofrecía. Entonces, dice el texto que ella hizo conforme a la palabra del profeta. Ella renunció a controlar sus planes, dando prioridad, ya en primer lugar le dio prioridad a Dios, antes que a ella misma. ¿Ya? Tenía que primero hacer para el profeta, no era que tenía que preparar la comida y compartirla, no era compartir la comida, era hacerle primero al profeta, y después para ella y su hijo. Así que se cumple lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Recuerdan lo que dice ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué luego añade? Y todas las cosas. Pero nosotros no pensamos así muchas veces. No le damos a Dios lo primero en nuestra vida. Buscamos nosotros solucionar nuestros problemas, buscamos nosotros llegar, ¿verdad?, al control de nuestra vida, y cuando las cosas no funcionan o algo ocurre, ¿verdad?, que nos saca de nuestra tranquilidad y comodidad, ahí buscamos al Señor. Muchas de nuestras oraciones son reactivas a problemas en nuestra vida porque no hemos buscado primeramente al Señor y su justicia. No le hemos dado a Dios la prioridad, no hemos hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios y después nos quejamos en los problemas en los que estamos. Después nos quejamos porque las cosas no resultan, no funcionan, no son como queremos o no andan, ¿verdad?, con la bendición del Señor. Tenemos que primero darle prioridad al Señor. Hoy en día la gente está acostumbrada a pedir perdón antes que pedir permiso. Echa para adelante nomás, ¿verdad? Y después buscamos al Señor que nos perdone, que nos restaure. ¿Por qué Dios tendría que restaurarte si Dios quiere formar en ti algo bueno, algo bello? Desde que comienza nuestra vida en la juventud, ¿verdad?, metemos las patas y después buscamos que el Señor nos restaure ya cuando las cosas están echadas a perder. Bueno, Dios quiere realmente hacer algo bueno con nuestra vida. Y por eso es que es importante tomar siempre desde un principio las decisiones correctas. Hacer las cosas conforme a su voluntad siempre es lo mejor porque es darle a Él la prioridad. No nos quejemos después si estamos cosechando lo que nosotros mismos sembramos. ¿Le das a Dios la prioridad en todos los planes de tu vida? ¿Le das a Dios la prioridad, por ejemplo, en la crianza de tus hijos? ¿Le das a Dios la prioridad en la formación de tus hijos? Porque muchas veces estamos pensando, ¿verdad?, en formarlos académicamente para que puedan tener éxito en este mundo, pero no estamos realmente pensando en la gloria del Señor. No estamos realmente pensando en la voluntad del Señor. Estamos pensando, ¿verdad?, en nuestra comodidad o en la felicidad de nuestros hijos. Estudia lo que te haga feliz, pero nunca le planteamos, ¿verdad?, estudia lo que le hace feliz a Dios. Estudia lo que te sientas pleno. Pero nunca pensamos en que guiar a nuestros hijos a que estudien realmente lo que honra a Dios. Bueno, cuando honramos a Dios nos vamos a sentir plenos. ¿Por qué? Porque vamos a estar cumpliendo el propósito original con el cual Dios nos creó. Pero nuestro egoísmo muchas veces no es así.
Muchas veces no le damos a Dios la prioridad. ¿Consultamos a Dios primero en oración antes de hacer cualquier decisión importante en nuestra vida? ¿Pones en práctica realmente esta palabra de Dios cuando hay problemas en tu vida primero? ¿Usando los principios bíblicos o lo dejas como último recurso? Lamentablemente, la experiencia nos muestra que generalmente no le damos a Dios la prioridad en nuestras vidas. Tomamos decisiones nomás porque creemos que es lo más conveniente, porque nos conviene más emocionalmente, porque nos conviene más económicamente, porque nos conviene más, ¿verdad?, socialmente, pero no estamos realmente pensando en darle a Dios la prioridad. Entonces, no somos muy distintos a Acab, a Jezabel o a la nación de Israel en los días de Elías. Hacemos nuestra voluntad, le echamos para adelante, tratamos de acomodar las cosas a nuestra comodidad, pero no estamos realmente pensando en darle a Dios lo primero en nuestra vida. Tenemos planes y hacemos las cosas a nuestra manera, sin pensar en que hay otra manera que es la manera de Dios y que claramente está mostrada en su palabra. Esta mujer hizo las cosas a la manera de Dios. Hizo primero una tortilla de rescoldo, aparte, para dársela al profeta. Y luego preparó para ella. Esto iba a probar un corazón dispuesto, un corazón dócil a la voluntad del Señor. A veces Dios nos pone a prueba. A veces Dios va a ponernos a prueba con respecto a una situación económica, con respecto a una situación de enfermedad, de salud, con respecto a una decisión, con respecto a una situación en el trabajo, con respecto a una situación en lo personal. A veces Dios te va a poner a prueba, Dios nos pone a prueba, porque Él dice en la Escritura, prueba el corazón. Sí, Él nos va a poner a prueba para ver si realmente nuestro corazón está rendido a Dios. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7. A veces pensamos que honramos a Dios. A veces pensamos que estamos siguiendo al Señor con todo nuestro corazón. Eso pensaban algunos, ¿verdad?, allá en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, ¿verdad? Habían personas que tenían experiencias espirituales muy profundas y estaban pensando que honraban a Dios con sus vidas. En Mateo 7, 21, Mateo capítulo 7, el versículo 21, ya dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios establece, ¿verdad?, una pauta para buscarle, para honrarle, para seguirle, que es hacer su voluntad. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos hay hoy en día que viven experiencias, ¿verdad?, proféticas, emocionales, muy significativas, pero que no están haciendo la voluntad de Dios? Dice, y en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Cuántos hoy en día están tratando de salir de problemas en sus propias vidas o sacar de problemas a otros por medio de experiencias emocionales en iglesias, ¿verdad?, emocionales o racionales que buscan de alguna manera a crecer o de alguna manera, ¿verdad?, estar en un estado espiritual superior, pero que realmente no están haciendo lo que Dios pide de ellos? Dice incluso, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos no han experimentado incluso la grandeza y las bendiciones del Señor, pero que nunca conocieron al Señor? Dice el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad, según la definición bíblica, es aquel que no hace la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo que Dios no quiere que hagamos, cuando no seguimos su voluntad, estamos haciendo la maldad. Por eso es que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cuando oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero añadimos, ¿verdad?, hágase tu voluntad. ¿Realmente queremos que se haga la voluntad del Señor? Cuando oramos al Señor, ¿realmente queremos que se haga su voluntad? Le pedimos al Señor que nos ayude en un problema. Señor, sácanos de este problema. Pero así como Pablo, el Señor nos responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Oramos para que el Señor saque el problema o oramos para que se haga la voluntad del Señor? El mismo Señor Jesucristo, allá antes de enfrentar la cruz, oró, ¿no es cierto?, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Se refería a la muerte física en la cruz, pero no se haga mi voluntad.
sino es la tuya, dijo el Señor. Y por eso aprendió obediencia, como dice la palabra de Dios. Aprendió obediencia. Interesante, ¿verdad? Que el mismo Hijo de Dios nos da tremendo ejemplo de someternos a su voluntad. Buscamos permanentemente en la Biblia la manera de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que tú seas más parecido a Cristo, no más parecido al mundo. Dios no quiere que tu vida se conforme a este mundo. Pablo lo declaró claramente ya a los romanos, ¿verdad? Cuando escribe su epístola a los romanos, en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y comprobar significa poner en práctica la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento tiene que ser distinto al mundo. No podemos pensar como el mundo. Vive tu vida, ¿verdad? Sigue tu corazón, sé feliz. Y por eso, ¿verdad? Madres sacrifican a sus hijos, como lo hacían antiguamente al ídolo Moloch, ante el altar, ¿verdad?, de sus propias vidas, del egoísmo de sus propias vidas, asesinando a seres inocentes e indefensos en sus propios cuerpos. El aborto. ¡Qué horrible! ¡Qué terrible! Por eso hoy en día muchas madres sacrifican a sus hijos, aún incluso en la crianza de sus hijos, dándole más prioridad al trabajo o dándole más prioridad a su desarrollo personal, que realmente a lo que Dios ordena en su palabra, de criar a sus hijos en piedad y amonestación del Señor. Sí, porque buscamos la manera de tomar el acomodo y buscamos la forma, ¿verdad?, de que no suene tan, ¿cómo diríamos? Se me fue la palabra. Buscamos la forma que no suene tan controversial, para no generar polémica, esa es la palabra, tan polémico. Pero es así. ¿Por qué hoy en día, ¿verdad?, los creyentes, porque estamos hablando, empezando en creyentes, ¿por qué hoy en día cometemos los mismos errores que siempre ha cometido la humanidad? Le llamamos Señor, Señor, pero realmente no estamos dándole a Él el señorío de nuestro corazón. Preferimos, ¿verdad?, ordenar nuestras vidas y nuestros planes a nuestro gusto, a nuestra comodidad, a nuestro entendimiento, aceptando lo que el mundo nos bombardea y nos dice, y no realmente yendo al plan original de la palabra del Señor. Qué triste es como hoy en día, ¿verdad? Como en Egipto, con las nodrizas, muchos hijos se crían sin la presencia de sus padres y madres ausentes. Es triste, pero es la realidad. Y es por eso, hermano, que a veces las palabras pueden parecer duras, pero son necesarias. Tenemos que volver al plan original que Dios nos creó. Los papás hoy en día están más preocupados que sus hijas estudien una carrera a que realmente se preparen para el matrimonio y amen a sus esposos y a sus hijos y formen una familia conforme a la voluntad del Señor. Por si es que le sale un marido, ¿no es cierto?, malo o complicado. Qué falta de fe. Qué poca confianza en un Dios vivo y verdadero que es capaz de alimentar a una viuda de un país pagano en un momento en el que se estaba por morir, pero que le dio prioridad a Dios antes que a sus propios planes. Así tenemos nosotros planes y los tratamos de adaptar. Estamos más preocupados en la, ¿cómo se llama esto?, la empleabilidad o el espacio laboral, ¿ya? Estamos más preocupados, ¿verdad?, en el ranking de los oficios que son más pagados, ¿verdad?, o menos exigentes, y no realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Usarnos para su gloria. ¿Estás puesto a pensar en algún momento de enfocar la enseñanza futura de tus hijos, motivarles, ¿verdad?, más que en un preuniversitario, motivarlos a que busquen honrar a Dios con sus vidas, quizás yendo a lugares no alcanzados donde se necesita la predicación del Evangelio? No, pero hoy en día el cristianismo actual, ¿verdad?, es más fácil meterse la mano al bolsillo y dar dinero para la obra misionera que sacrificar a mis propios hijos por la obra de Dios. Qué terrible es como hoy en día el cristianismo se ha vuelto, ¿no es cierto?, como en los días de Elías, tan influido por el mundo. Qué triste como hoy en día ajustamos nuestras vidas para que todo funcione, según, ¿no es cierto?, lo que tratamos de que funcione, pero no conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Entonces buscamos maneras, ¿verdad?, contratando gente, usando personas, ¿verdad?, para que cumplan funciones
que deberían ser funciones que originalmente Dios diseñó para nosotros. Hombres como proveedores del hogar, mujeres, ¿verdad?, en su hogar criando a sus hijos. Bueno, hacemos muchos planes, pero no todos estos planes son conformes a la voluntad de Dios. Sí, hermanos, Dios en su palabra no cambia. Esta Biblia que tú tienes en tus manos ha existido desde el tiempo en que el Señor la inspiró y existirá por los siglos de los siglos. El cielo, la tierra pasarán, ¿verdad? Las economías subirán y caerán, los gobiernos se levantarán y se irán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Este es un libro eterno, con sabiduría eterna, no circunstancial. No, es que estamos en tiempos modernos, tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales, y ahí está el problema, como muchos creyentes realmente transan, tal como lo hizo el diablo, Satanás. Él, por la multitud de sus transacciones, según Ezequiel 14, ¿verdad?, Isaías, finalmente dejó que en su corazón entrara el orgullo de creer que él podía hacer las cosas como Dios. Podía establecer su propia agenda y su propia voluntad en vez de Dios. Fíjate que Satanás no quiso ser más que Dios, o no quiso reemplazar a Dios. Dice la Escritura que él quiso ser como Dios. Y así a veces nosotros también en nuestro orgullo queremos ser como Dios. ¿Cómo? Tomando nuestras propias decisiones, formando nuestro propio entendimiento, adaptando las cosas a nuestra comodidad o complacencia y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Hay planes en tu vida que interfieren en los planes de Dios, por los cuales quizás no puedes ofrendar, no te puedes congregar, no puedes participar, no puedes crecer espiritualmente porque hay topes, estás topando en ciertas cosas que no son la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, lo que tienes que cambiar no es la palabra de Dios. Pueden hacer miles de versiones más modernas de la Escritura, paráfrasis y versiones más fáciles de leer, ¿verdad?, y en dispositivos más simples de leer, pero no va a cambiar el hecho de que eres tú el que tienes que cambiar, soy yo el que tengo que cambiar. No cambiar las circunstancias, ¿verdad?, o las cosas. Yo tengo que tomar decisiones como la tomó esta viuda. ¿Realmente conoces los planes que Dios tiene para ti y entiendes que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, como muchas veces lo decimos y lo repetimos, pero lo asimilas en tu corazón? Bueno, esta viuda en primer lugar renunció a controlar su vida y sus planes. Renunció a controlar sus planes, a tener el control de su vida. Y aunque no tenía lógica, era hasta aberrante lo que le estaba pidiendo este hombre de Dios, finalmente tomó una decisión. Y tomó una decisión correcta. Vemos nosotros hoy día el fruto, el resultado de eso, ¿no es cierto? Y claro, decimos, gloria al Señor por esta mujer, pero pongámonos en el lugar de ella. Cuando llegó el profeta, ya en un país pagano, en un contexto pagano, en una situación extrema, ya por querer estar por morir de hambre, ¿qué habrías decidido tú? Quizás habrían mandado buena parte al profeta, ¿verdad? Quizás lo último que habría dicho, lo último que me puede pasar, un fanático religioso que venga a decirme lo que tengo que hacer. Bueno, llámalo como quieras llamarlo, pero la palabra del Señor es la misma y sus principios son los mismos hoy en día. En segundo lugar, esta mujer renunció no solo a los planes, sino al control del destino de su vida. Porque este es otro problema que tenemos nosotros hoy en día. Queremos tener el control de las cosas. ¿Sí o no? Entonces queremos que todo tenerlo bajo control. Y queremos tener el control de nuestros recursos, nuestra familia, nuestra seguridad, nuestra economía. Todo queremos manejarlo, que nada se nos escape. ¿Verdad? No necesariamente esto implica el confiar en Dios. A veces ponemos a Dios como último en la lista y oramos para que Dios bendiga nuestros planes. Para que Dios bendiga ¿verdad? Lo que ya hemos armado. Y cualquier cosa, ya, y esto es fácil notarlo, porque cualquier cosa que se salga de control, ¿qué nos pasa? Ya, nos deprimimos, nos angustiamos, ¿verdad? Nos afligimos, la ansiedad nos consume, ya vamos tomando Melipaz y otras cosas más, ¿verdad? O sea, hermanos, es porque a veces estamos deificando el control. ¿Ya? Como si eso, ¿verdad? El tener el control, ¿verdad?
sea tan importante. Bueno, esta mujer renunció a eso. No solo renunció a su propia vida, renunció al control, el destino de su vida. Puso su vida en las manos de un tipo que no conocía, de un Dios que no conocía, en un contexto donde no tenía idea de lo que iba a pasar en el futuro. Lo único que sabía era que tenía un par de leños, un poco de harina, un poco de aceite, y era lo último que iba a comer con su hijo. Y ella puso en las manos de este personaje el destino de su vida. No solo le compartió su alimento del día, de su último día, sino que realmente le dio prioridad al profeta. Su sustento vital era el último alimento para después dejarse morir. Bueno, interesante cómo a veces reaccionamos ante situaciones extremas, ¿no es cierto? Ahí nos acordamos del Señor. Ahí nos acordamos que hay un Dios en los cielos. La viuda renunció a tener el control de lo que para ella era manejable, de lo que para ella era seguro. ¿Qué tenía? No tengo nada más, pero tengo un poco de harina, tengo un poco de aceite, sé cocinar, hago lo que sé hacer. ¿No es cierto? Más allá, ella no tenía más control, pero por lo menos lo que tenía a mano, de eso se aferró. Sin embargo, hasta eso, Dios vino y se lo cambió. Hay cosas vitales en tu vida, cosas que no estarías dispuesto a renunciar, porque descalabrarían el control que tú tienes sobre tu existencia, cosas que no estarías dispuesto a dejar. ¿Qué pasa si Dios un día te mueve el corazón y te dice: yo quiero que tú te dediques tiempo completo a la obra? ¿Estarías dispuesto a dejar tu trabajo? Eso por lo que tanto te esforzaste en mantener, eso por lo que tanto te esforzaste, ¿verdad?, para llegar lo más alto posible. ¿Estarías dispuesto a renunciar a personas que tú sabes y entiendes que no son la voluntad de Dios? Cuando hay un vínculo emocional, ¿verdad?, y Dios dice en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas. ¿Estaría dispuesto a renunciar a aquello? ¿A una posición? ¿A una seguridad? ¿Te acuerdas de estos jóvenes que estamos orando y los estamos apoyando ya, que se fueron a Túnez, ¿no es cierto?, para de ahí entrar a Libia? ¿Te acuerdas de ellos? Jóvenes que tenían carreras, ¿verdad?, ambos promisorias, jóvenes con toda una vida por delante, recién casados, pero dispuestos a entregar sus vidas para el Señor, para la gloria de Dios. Qué interesante, ¿verdad?, que aún hay personas dispuestas como esta viuda a entregar el control y destino de su vida. No, es que no puedo, no, es que no sé, no, es que no tengo. ¿Cuántas excusas muchas veces le damos al Señor? Sin embargo, cuando tú le entregas todo a Dios, Dios hace el resto. Esta mujer tenía muy poco para ofrecer. Si hubiera sido una mujer judía, si hubiera sido una mujer creyente, ¿verdad?, tal vez hubiera venido el profeta y le hubiera querido ofrendar algo. Y tenía poquito para ofrecer. Pero lo dio todo. Igual que la viuda pobre, ¿te acuerdas? Que dio 2 blancas. ¿Por qué Dios usa viudas en la Escritura? Para enseñarnos muchas veces a nosotros que tenemos tantas bendiciones del Señor. Porque son personas que han perdido en su vida grandes cosas. Como Noemí, por ejemplo, en la Escritura también. Mujeres que en realidad perdieron lo que más podía darle sentido a su vida o el control de su vida. Para entender que Dios merece tener el control. ¿Qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Posesiones, familia, estudios? O quizás, pongámonos más santos, ¿estamos dispuestos a renunciar pecados? ¿Estarías dispuesto a renunciar a algún pecado en tu vida? ¿Algún vicio? ¿Alguna actividad pecaminosa que deshonra al Señor? ¿Es tan valioso para ti ese pecado? ¿Te entretienes tanto en esa maldad que no quieres entregársela al Señor? Bueno, todas estas cosas son cosas que podríamos reflexionar de la actitud de esta mujer. Estuvo dispuesto, quizás esta mujer podría haber pensado: bueno, quizás voy a comer esto último y en vez de que ver a mi hijo morir, se lo voy a entregar a Moloc y lo voy a quemar, ¿verdad? Y no sabemos qué edad tenía el muchacho, ¿verdad? Si era muy pequeño, porque normalmente esto lo hacían con los bebés, pero podría haber hecho algo como eso, una locura como esa. Sin embargo, esta mujer en el momento correcto tomó la decisión correcta. Poder renunciar al destino y control de su vida y ponerlos a los pies de Dios
no es un concepto extraño para un hijo de Dios. Miren lo que dice Marcos 8, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, por favor, versículo 34. Marcos 8, 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pero cuán realmente profundo hemos aplicado el sentido de lo que esto significa en nuestra vida. Dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estamos en una generación maligna y perversa, en la cual debemos iluminar como luminares, brillar como luminares en este mundo. Y el Señor está por venir. No podemos avergonzarnos de la palabra del Señor. No podemos avergonzarnos de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios enseña en su palabra. Dios dice en su palabra, corrige al niño, instrúyelo en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Quizás la promesa va a estar en la vejez del niño y va a volver a los caminos del Señor si es que se ha alejado. Pero el Señor dice a los padres, instrúyelos, disciplínalos, corrígelos, castígalos con vara, no morirá, dice la Escritura. Si lo corriges con vara, no morirá. No le creas al mundo, el mundo te va a decir otras cosas. El mundo te va a enseñar otra filosofía. Créele a Dios. ¿Vale la pena creerle a Dios? Sí, vale la pena. Dios dice en su palabra claramente con respecto a la crianza de los hijos. Ya, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sabes cómo hoy en día los niños son reyes? Son reyes y reinas hoy en día. Lo que quiere el niño se lo dan, lo que hace el niño se lo celebran. No hay disciplina, no hay corrección. Porque el mundo no entiende que los niños pequeños, la inmadurez es necedad. Son necios los niños. Los niños, ¿verdad? Si se dejan solos se van a golpear. Si les das todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Los vas a generar como niños consentidos. Si tú le das rienda suelta a la naturaleza de un niño, vas a crear un niño rebelde. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza y después te dará descanso, dice la Escritura. Dios dice claramente en su palabra cómo tenemos que criar a nuestros hijos, pero el mundo dice otra cosa hoy en día. No, que se van a traumar. No, que se van a rebelar. Sí, algunos chicos se van a rebelar, por supuesto, porque es la naturaleza humana y porque hay necedad en su corazón. Pero nuestra responsabilidad es ser fiel a lo que dice la palabra del Señor. Quizás en su vejez van a volver, pero tenemos que cumplir su palabra y ser obedientes a ella, cueste lo que cueste. No, es que el niño se va a ir. Bueno, quizás va a ser un hijo pródigo que algún día va a volver a casa, pero con la disciplina del Señor, porque el Señor es el que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dios dice en su palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de ella. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién le creyó esta mujer viuda? ¿A Dios o al mundo? A Dios. Entonces, ¿a quién vas a decidir creerle tú? ¿A Dios y su palabra o a lo que el mundo te dice? Esta mujer renunció al control del destino de su vida y de la vida de su hijo por obedecer al profeta. Bueno, significa que tenemos, ¿verdad?, que rendir nuestro corazón al Señor y entregarnos a Él y entregar a nuestros hijos al control de Dios. Esto no significa que todos van a ser misioneros o pastores. No, mi hija es esposa de pastor. Bueno, ¿qué mejor que ser esposa de pastor o no, amén, amor? ¿Amén? Mire lo bella que está, cómo la ha tratado. ¿Qué mejor que ser hijo de pastor? ¿O no? ¿Dónde está mi muchacho ahí? ¿Cómo está? Bueno, genial, bacán. En palabras de él. ¿Ya? Hermanos, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al mundo? Si el mundo
está guiado por el diablo. Y el diablo no vino a este mundo sino para hurtar, matar y destruir. No significa que todos van a ser pastores o misioneros, sino que Dios va a tener el control de sus vidas. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos no es darle una herencia. Yo escuché una vez un creyente decir, no, lo más importante que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. No, no es la educación. Es una vida espiritual. Es creer en Dios y tener temor de Dios. Eso es lo más importante. Porque ya sea que tu hijo sea un estudioso o no lo sea, si tiene temor de Dios, puede ser como un pastor de ovejas que llegó a ser rey. O puede ser como un agricultor que llegó a ser un líder. O puede llegar a ser, ¿verdad?, un hijo de un príncipe como Moisés, que llegó al desierto para recién ahí entender y aprender lo que era ser un líder espiritual para toda una nación. ¿Qué es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos? No es la mejor educación en este mundo. Si este mundo va a pasar, va a terminar. Da lo mismo si es un ingeniero o si es un obrero, pero si el hombre o la mujer temen a Dios, eso es lo más importante. Eso es lo más importante que Dios, o sea, que ese muchacho, esa muchacha pueda haber aprendido de la vida, el tener temor de Dios. Pero cuando los padres transamos para seguir la corriente de este mundo, no les estamos haciendo ningún bien. Ningún bien. Todo lo contrario, les estamos dando una doble enseñanza, una enseñanza contradictoria. Por un lado vamos a la iglesia y le decimos que amamos y honramos y nos emocionamos, ¿verdad?, con cánticos de alabanza. Oh Dios, te amo, te adoro y te doy toda mi vida. Pero le estoy enseñando otra cosa a mis hijos. Porque le estoy dando más importancia a mi trabajo que a mi rol como padre o como madre. Le estoy dando más importancia a mi desarrollo personal que al propósito que Dios tiene con mi vida. Eso, hermanos, es lo que vemos en su palabra. Bueno, ¿te acuerdas de la otra viuda, la mujer que dio solo 2 blancas, pero dio todo lo que tenía? ¡Qué tremendo testimonio! ¿Por qué Dios tiene que usar personas tan humildes, tan sencillas para enseñarnos verdades tan profundas? ¿Cuán dispuesto estás tú que otra persona tome el control de las áreas vitales de tu vida? No quieres que nadie tome el control, ¿verdad? Ni siquiera que tengan muchos antecedentes. Somos desconfiados con dar información a otros, ¿o no? Sin embargo, cuando estamos en la presencia del Señor es distinto. Porque Él quiere tener el control de nuestra vida. Y Él va a tomar el control de nuestra vida. ¿Nos gusta o no? Y Él se va a glorificar a través de nosotros o a pesar de nosotros. Pero Él se va a glorificar igual. Creo que lo más importante en todo esto y en toda esta historia que vemos de esta mujer es que, y en tercer y último lugar, esta mujer no solo renunció, como dije al principio, a controlar sus planes, no solo renunció al control del destino de su vida, sino que también renunció probablemente al derecho de lo más importante y significativo para ella. Lo único importante que tenía no era la harina, no era el aceite, no eran sus planes. Probablemente su única motivación de vida en ese momento era su hijo. Es como toda madre, ¿o no? Toda madre que ama a su hijo. Hoy en día, donde se habla del amor de madre, del amor de una madre, ¿verdad?, tan abnegado y tan idealizado. ¿Realmente las madres aman a sus hijos? No estoy hablando del sentimiento, del cariño. Estoy hablando de hecho y en verdad. Porque si amas a tu hijo, siempre vas a querer hacer la voluntad de Dios primero. Siempre. ¿Querrá acaso algo malo Dios para tu hijo? No. Ahora, ¿significa eso que Dios va a querer que tu hijo no tenga problemas? Van a haber problemas. La vida en este mundo caído tiene problemas. ¿Significa que Dios no va a querer que tu hijo sufra? Van a haber sufrimientos. Es más, incluso es hasta ridículo ver cómo hoy en día muchos padres no aguantan el sufrimiento de sus hijos. Sí, se caen y ya ahí llegan, ¿no es cierto? Llaman a help. Ya, y viene todo, ¿verdad?, la asistencia y llaman a los bomberos porque su hijo se cayó y se pegó en la rodilla. Va a tener muchas caídas ese hombre si va a crecer en la vida. Sobre todo si es hombre, ¿no? Las mamás que crían hijos hombres,
¿Ya? Nosotros criamos 3, así que sabemos lo que es eso. Quizás las mujeres son más delicadas, pero van a haber accidentes, van a haber problemas. ¿Sabes que muchos papás prefieren darle lo que sea a sus hijos para que sus hijos no lloren? Pero en realidad no es porque están preocupados que sus hijos lloren, están preocupados por ellos, que no soportan el llanto. No soportan que su hijo llore. Entonces le ponen lo que sea en pantallas, lo hipnotizan con pantallas, hacen lo que sea para que el niño no llore, le dan lo que sea, ¿verdad? Le compran lo que sea para que su hijo no llore, siendo que en la vida, hermanos, vamos a llorar. Hay que aprender a llorar, ¿o no? ¿Y quiénes somos los responsables de primera línea de enseñarle a nuestros hijos a llorar correctamente? A enfrentar la frustración. Porque hoy en día hay niños que no aceptan la frustración. Se sacan una mala nota en la universidad y se les acaba el mundo. Ya se quieren morir. Porque los papás no le han enseñado a enfrentar la frustración. ¿Sabes cuál? El mejor remedio, esto es gratis, ¿eh? Ya no voy a cobrar por esto. Y muy cortito, muy sencillo y muy barato. ¿Sabes cuál es la mejor manera de enseñar a un niño a enfrentar la frustración? Son 2 letras. No. Es que quiero esto, que más tiempo para esto. Es que quiero más tarde. Es que quiero ir con mis amigos. No. ¿Y por qué no? Porque siempre van a buscar la respuesta. Un simple ¿por qué no? ¿Desde qué momento fue tan importante darle respuesta y razones a nuestros hijos? No, es que estamos en un mundo de la razón y hay que enseñarle a nuestros hijos a pensar. Lo primero que tienen que pensar y aprender es que no en la vida no todo va a resultar. No todo lo van a obtener. No todo lo que quieren lo van a alcanzar. Porque cuando entiendan eso, van a vivir vidas mucho más felices. Y Dios les va a llevar a alcanzar lo inalcanzable. Un primer no significa mucho sí cuando está la bendición del Señor. Bueno, qué importante es el ejemplo de esta mujer y significativo, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. No hay prueba probablemente más dura para una madre, ¿no es cierto?, que perder un hijo. Una madre puede entregarlo todo, aún su propia vida, pero no un hijo. No su propio hijo o su hija. El costo del verdadero discípulo de Cristo es una inversión que vale la pena, ¿o no? Pero es un costo alto. Probablemente por eso hay muchos seguidores y pocos discípulos. Mire lo que dice Lucas 14. Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 25. ¿Lo tienes? Dice, bueno, voy a leer el versículo, sí, el versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Qué lindo esto, ¿verdad? Muchas multitudes siguiendo al Señor. ¿Ya? Qué escena más tierna. Pero el Señor era muy duro en lo que él decía. Porque él se volvió a estas multitudes, a estas grandes multitudes que le seguían, muchos seguidores del Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? En primer lugar, el Señor dejó súper claro que hay algunos que no van a poder ser discípulos del Señor. Y la razón de esto es porque no están dispuestos, como dice acá, a dejar en un segundo plano, porque eso significa en el contexto aborrecer a sus seres queridos, incluyendo padre, madre, mujer, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Esta mujer, de alguna manera la viuda que estamos estudiando, dejó de lado a su hijo por darle prioridad a las palabras del profeta, a las palabras de Dios. Qué importante, hermanos, qué importante es entender que para recibir la bendición de Dios, primero tenemos que experimentar una renuncia y una consagración, una rendición y un quebrantamiento total a nuestro Señor. Qué importante es que qué importante es entender que para poder ser un discípulo de Cristo, primero tenemos que estar dispuestos a darlo todo, a darnos nosotros mismos y aún lo que más atesoramos en el corazón. Qué triste, ¿verdad?, es cuando
vemos situaciones donde se nos escapa el control y ahí nos acordamos del Señor. Y vamos a Dios y le decimos, pero si yo entregué mi vida al Señor. Qué triste, ¿verdad?, cuando enfrentamos situaciones tristes y dolorosas en la vida, ¿no es cierto?, aún con nuestros hijos, y decimos, no, pero si yo un día se lo entregué al Señor. Qué triste, ¿verdad?, es cuando enfrentamos situaciones complejas en la vida, pensando que le hemos dado todo a Dios, pero no ha sido así. Dios siempre se cobra de lo que le damos. Dios es un buen cobrador. Siempre se cobra de lo que le damos. Y si le damos al Señor nuestras vidas, si nos comprometemos ante el Señor nos pide de vuelta lo que le hemos dado. De hecho, el que hizo el primer sacrificio en este mundo fue Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué estás dispuesto a renunciar tú hoy día por darle prioridad al Señor? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para seguir la voluntad de Dios? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para honrar a Dios con tu vida? Con tu paternidad, con tu maternidad, con tu propia vida. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Si no estás dispuesto a renunciar, no te preocupes, sé feliz. Tranquilo. Pero no olvides lo que dice la palabra del Señor. No olvides que Dios es un Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Y no olvides que Dios tiene el control, no nosotros. Por lo tanto, te desafío, te animo a que le entregues tu vida y tu corazón al Señor. Quizás un mensaje fuerte, un mensaje duro en un sentido, pero un mensaje que nace, ¿verdad?, probablemente de una de las relaciones más profundas que hay en la humanidad, la de una madre con su hijo. Probablemente no hay relación más profunda que esa en el mundo. Y por eso es que el Señor muchas veces utilizó a las viudas, a las que resucitó hijos, a las que dio descendencia como Ruth y Noemí, a las que hizo grandes cosas y honró, para mostrarnos a nosotros sus propósitos. Así es que lo mejor que podemos hacer como creyentes, y también ustedes que son madres hoy día, es darle a Dios la prioridad en sus vidas. Y estar dispuestas, y nosotros también estar dispuestos, siguiendo el ejemplo de esta mujer, de esta madre, a renunciar a todo lo que tenemos para la gloria del Señor. Porque vale la pena. Y realmente la bendición del Señor está ahí. Tengamos un momento de oración.